Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.
Iglesia, muy buenos días. Dios nos da la oportunidad de reunirnos una vez más. Todavía continuamos a la distancia, pero bueno, unidos en un solo cuerpo, unidos al Señor, con el deseo de adorarle y con el deseo de aprender más de su palabra. Voy a invitar que me acompañe con su Biblia. Vamos a estar leyendo en Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Aquí, antes de leer, David, después de ver la generosidad que el pueblo tiene para construirle casa al Señor, eleva una oración en la cual declara grandes verdades acerca de la grandeza de nuestro Señor. Quisiera que la leyéramos juntos. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Primera de Crónicas 29:10 dice: Entonces David bendijo así al Señor en presencia de todos, en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Verso 11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Verso 13. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar reunidos en tu nombre, y hoy queremos unirnos a las palabras de David, reconociendo, Señor, que solo tuyos son la gloria, la honra, la victoria, el poder, la alabanza. Reconociendo, Señor, que tú lo gobiernas todo, reconociendo, Señor, que de ti proceden la riqueza, el honor. Tú eres quien ayuda, tú eres quien hace todas las cosas, y por lo tanto, Señor, solo tú eres digno de alabanza. Y hoy queremos, Señor, adorarte y darte gracias, Señor, porque todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestra propia vida están regidas por ti. Hoy podemos acercarnos con confianza por la obra de Jesucristo y reconocer la grandeza de nuestro Dios, y no solo reconocerla, Señor, sino que también podemos acercarnos en humildad, Señor, acercarnos confiados en el corazón de saber que contamos con un Padre Celestial al cual podemos presentar nuestras necesidades. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están enfermos. Presentamos, Señor, la vida de Libardo Montaña, la vida de Nelly Díaz, la vida de aquellos que están pasando por enfermedad, la vida de aquellos que están pasando, Señor, por dificultad. Oramos, Señor, por el pastor Alfredo allí en Brasil, y por cada persona que está pasando necesidad. Hoy oramos al dueño de todo, hoy oramos a aquel que lo gobierna todo, y pedimos obra, Señor, un milagro en todos aquellos, Señor, que de una u otra manera lo necesitan. Oramos, Señor, también para que traigas paz y confianza al corazón de cada uno, y que mientras estemos presentando estas circunstancias que a veces no son fáciles, nuestra confianza en ti, Señor, y la ayuda que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor, aún trayendo paz en nuestro corazón, puedan permitirnos permanecer confiados y tranquilos
sabiendo, Señor, que tú estás en control. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos y queremos, Señor, adorarte. Permítenos en esta mañana adorarte con todo nuestro corazón y reconocer, Señor, a través de estas canciones, quién eres tú, Señor, para nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. ¿Qué tal si hoy le cantamos Nuestro Dios? Vamos a cantarle juntos, Nuestro Dios. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bueno, luego de haber recordado estas verdades a través de la canción que acabamos de cantar, quisiera que volviéramos a leer Primera de Crónicas 29 para recordar estas verdades. La verdad que me parece muy especial lo que David expresa en la oración y son verdades que no podemos olvidar. Primera de Crónicas 29:11 dice: Tuyos son, Señor, la grandeza
y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto en el cielo hay y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, nuestro Dios, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. ¿Qué tal si hoy le cantamos al Señor Dios poderoso? Cantémosle a Él. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso.
Acompáñeme con su Biblia al Salmo 100. Salmo 100, vamos a leerlo todo, la versión Reina Valera. Dice el Salmo 100 desde el capítulo 1: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Hoy oramos, Señor, y pedimos, háblanos a través de ella. Exhórtanos, Señor, y haz lo que tengas que hacer en nuestro corazón para que vivamos conforme a lo que tú nos pides a través de ella. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema alabanza y gratitud. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Alabanza y gratitud. Esta semana que terminó, creo que fue exactamente el día jueves, se celebró el Día de Acción de Gracias. Ahora, el Día de Acción de Gracias es una de las fiestas más importantes celebradas en los Estados Unidos. Esta fiesta se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre todos los años y tiene la intención de que las familias se reúnan para dar gracias por lo que tienen. Yo creo que usted ha visto los comerciales o lo que muestran y las familias se reúnen en torno a un pavo bien exquisito con salsa de arándanos y con otros acompañamientos que, bueno, algún día Dios nos dará la oportunidad de disfrutar. Dicen que el origen de esta fiesta se remonta por allá al año 1621, cuando los ingleses que llegaron a Estados Unidos o los peregrinos se unieron con los indios ahí en Massachusetts, se reunieron para celebrar una cena de acción de gracias por la cosecha que ellos habían recibido en ese otoño. Y dicen que esa fue la primera celebración del Día de Acción de Gracias. Pero también cuenta la historia que ya más adelante, por allá en 1863, tuvo su designación oficial por el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque de alguna manera sería muy bueno para nosotros que de alguna forma estamos americanizados y hemos copiado muchas cosas de los Estados Unidos, incluso hasta el Halloween, que hubiésemos nosotros tenido, al igual que ellos, un día de acción de gracias institucionalizado. Ahora, nosotros como iglesia casi lo tenemos institucionalizado. Siempre en diciembre, creo que ya por 3 años seguidos, estamos celebrando una cena de acción de gracias donde como iglesia nos reunimos. Ese día para nosotros va a ser nuevamente en este diciembre, el día 17 de diciembre, para que ustedes se preparen. Luego a través del grupo les estaremos dando información al respecto. Ahora, ¿por qué digo que deberíamos tener un día de acción de gracias? Porque de alguna manera el ser humano tiene la tendencia a olvidar lo que constantemente está recibiendo de Dios. Todos sabemos que por causa del pecado el hombre tiene una inclinación a la ingratitud. Por eso usted notará que a los niños hay que enseñarles a dar gracias, porque no nacemos con esa virtud. Generalmente a los niños se les da las cosas y ellos sencillamente las reciben. Y uno como padre, poco a poco les va enseñando a dar gracias. Eso de ser ingrato
podríamos decir que también que es una de esas características odiosas en el ser humano. Todos sabemos que la mayoría nos identificamos con alguna característica. Por ejemplo, hay personas que se caracterizan por ser callados, otros se caracterizan por hablar mucho, otros tal vez por el mal genio, otros se caracterizan por, no sé, el incumplimiento, por el desorden. Y aunque todas esas malas caracterizaciones que tenemos o malos caracteres incomodan, podríamos decir que una persona desagradecida es como el top de las molestias, porque si hay algo que nos molesta a todos, son las personas desagradecidas. Podríamos también decir que como que ese tipo de personas nos quitan el deseo de compartir con ellos. Por eso espero de corazón que esa no sea su característica y mucho menos en su relación con Dios. En el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 100, pues no se conoce el autor, tampoco conocemos la situación por la cual este Salmo fue escrito, pero sí podemos ver fácilmente cuando lo leemos que hay un llamado a la alabanza y una invitación a ser gratos con Dios o a tener acciones de gracia. Y si el Señor permitió que este Salmo se escribiera, es porque Él sabe que aún a veces como creyentes tenemos esa tendencia a olvidarnos de quién es Dios y también a agradecerle continuamente todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, iglesia, podríamos decir que el propósito del Salmo 100 es recordarnos que el Dios en quien hemos creído, el Dios que hoy nos tiene reunidos aún a la distancia, Él es digno de toda nuestra alabanza, pero también es digno de toda nuestra gratitud. Y de eso es que vamos a hablar hoy, alabanza y gratitud. Volvamos al Salmo 100 y leámoslo nuevamente. Salmo 100 desde el verso 1. Dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo primero que encontramos en este salmo es un llamado a la alabanza. Recordemos que alabar a Dios no es otra cosa que reconocer sus virtudes y exaltarlo por ellas. Alabar a Dios es que reconocer sus virtudes, reconocer quién es Él. Por ejemplo, reconocer que Él es un Dios soberano, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es inmutable, que Él es todopoderoso, etcétera, etcétera, y exaltarlo por ello. Y una de las formas a través de las cuales nosotros podemos alabar al Señor es precisamente a través del canto. Ahora, recordemos otra cosa. No todos los cantos espirituales son cantos de alabanza a Dios, porque si usted de pronto mira el libro de los Salmos, usted encontrará que hay todo tipo de cantos dirigidos al Señor en todo tipo de situaciones. Hay cantos de alabanza, sí, pero también hay cantos de gratitud, hay cantos de petición, de confianza, de consagración, etcétera, etcétera. Pero volviendo al Salmo 100, que es el que nos atañe en esta mañana, lo primero que encontramos en él es un llamado a alabar al Señor con cántico. No sé si usted notó las palabras cuando lo leímos. Hay unas palabras claves allí. Dice el verso 1, cantad alegres a Dios. Y el verso 4 dice, entrad por sus atrios con alabanza. Luego dice, alabadle. Luego dice, bendecid su nombre. Y todas estas palabras no son otra cosa que una invitación o una exhortación o un llamado para que nosotros lo alabemos. Ahora, hay personas
incluso creyentes que de alguna manera no tienen el buen hábito de alabar al Señor y les cuesta hacerlo con cántico. Por eso uno escucha algunos que dicen, la verdad pues me parece bonito eso, pero es que a mí no me gusta cantar. La verdad de pronto es que yo canto feo. La verdad es que yo a veces como que no lo veo necesario. Pero déjeme decirle que no existen razones para no alabar a Dios. De hecho, al contrario, hay muchas razones por las cuales nosotros debemos alabarlo y ojalá con cántico. Recordemos algunas de esas razones. La primera razón por la cual nosotros debemos de alabar a Dios es porque Él nos lo pide a través de su palabra. Él nos lo pide a través de su palabra. Miremos nuevamente el Salmo 101, que dice, cantad alegres a Dios. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra. Y allí, desde el inicio de este salmo, vemos una vez más cómo Dios nos pide a alabarle. De hecho, si usted empieza a mirar los salmos, usted va a encontrar varias expresiones como estas. Cantad cántico nuevo. Otro salmo dice, cantemos a la roca de nuestra salvación. Otros dicen, cantad con júbilo. Otros dicen, cantad con salterio. También dicen, cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey. Y otros dicen, cantad salmos a su nombre. Y así podemos encontrar muchos salmos con la misma exhortación o llamado. ¿Cuál es? Cantarle al Señor. Pero incluso en el Nuevo Testamento también encontramos el mismo llamado a cantarle a Dios. Acompáñeme a Colosenses, capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y que dice allí, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces podemos ver que Dios nos pide que le cantemos a través de cántico. Y esa ya es una razón suficiente para hacerlo. Muchos pasajes en la Escritura nos invitan a ello, nos exhortan, nos llaman a cantarle a Dios. Pero hay otras razones por las cuales debemos hacerlo. Y podríamos nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, podríamos decir que a Dios le gusta la música. ¿Y por qué podemos suponer que a Dios le gusta la música? Bueno, porque si miramos la creación está llena ¿de qué? De música. Hay unos pájaros, y yo sé que todos hemos tenido la oportunidad de escucharlos, que tienen unos cantos, hermano. ¿Quién los creó con esa capacidad? ¿Quién los hizo? Pues el mismo Señor. A veces el viento, pero no el viento como el que vino sobre San Andrés y Providencia, porque ese ya no es un canto, sino es un tormento. Pero hay un viento, hermano, que como que silba. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escucharlo, y es agradable. El canto de un río. No sé si usted ha tenido también la oportunidad de dormir cerca al canto del río, y es agradable. O sea, son formas como Dios nos muestra o pone en la creación de alguna manera un canto. Está llena de música. Otra razón por la cual podemos decir que a Dios le gusta la música es porque hizo al hombre con la capacidad de cantar y con la capacidad de componer música. Y yo sé que también todos hemos podido deleitarnos escuchando música de verdad, escuchando voces de verdad, no como las que hoy organizan con esos programas que por más fea que tenga la voz se la ponen bonita. Pero hay personas que tienen un don para cantar o una habilidad, y lo mismo para componer música, y eso ¿quién se las dio? Pues el mismo Señor. Pero también podemos decir que a Dios le gusta la música
porque Él se deleita cuando nosotros o cuando su pueblo le canta. ¿Por qué se deleita? Porque cuando su pueblo le canta, está proclamando su gloria. Y a través del canto, nosotros nos relacionamos con Él de una manera diferente. Podríamos decir que nuestra relación con Dios cuando le cantamos es como más plena de amor y de comunión íntima. Yo sé que todos de alguna forma en algún momento hemos expresado alabanzas al Señor con nuestras palabras y son bonitas y son expresivas. Pero cuando hemos dicho grandes verdades al Señor con cántico, yo sé que muchos de nosotros nos hemos quebrado en el corazón, hemos aún derramado lágrimas cantándole al Señor, expresando las grandes verdades acerca de Él. Y eso se hace a través de ¿qué? De música. Ahora, otra razón, aparte de que Dios nos pide que le cantemos y aparte de que podríamos suponer de que a Dios le gusta la música, es que una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo en el creyente es que Él le canta a Dios. Mire lo que dice Efesios, acompáñenme en el capítulo 5, el verso 18 y 19. Efesios 5, verso 18 y 19 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y escuche, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y mire lo que dice allí, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces vemos cómo una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es ¿cuál? Cantamos y alabamos al Señor desde nuestro corazón. Podríamos decir que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender las grandes verdades del Evangelio, pero Él no solo ilumina nuestro entendimiento, sino que transforma nuestro corazón para que nosotros podamos responder a esas verdades de una manera apropiada. Pero cuando hablamos de entender y comprender esas grandes verdades, no estamos hablando de ese entendimiento intelectual acerca de las doctrinas de Dios, sino que estamos hablando de esa certeza inconmovible de lo que estas doctrinas enseñan. Esa certeza que a veces hay en nuestro corazón con respecto a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros entendemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos partícipes de la salvación en Cristo Jesús, cuando usted y yo entendemos que todos nuestros pecados fueron perdonados y que por la gracia del Señor nos ha sido concedido el don de la vida eterna, cuando usted y yo entendemos que fuimos librados de la condenación del infierno y que en Cristo tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, no queda otra cosa más que alabarlo. Entender las verdades del Evangelio, entender las verdades que la Biblia nos revela de Dios, hace una cosa, que el creyente le alabe y le alabe también con cánticos. Ahora, si estas razones no fuesen suficientes para alabarlo, mire lo que hace el salmista después de hacernos un llamado a cantarle. Mire lo que dice el verso 3 del Salmo 100. Salmo 103. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces note cómo hay unas verdades que nos ayudan y nos recuerdan y nos dan razones para alabarlo a Él. Mírelas, allí están, dicen, reconoced que Jehová es Dios.
Y por cuanto Jehová es Dios, Él es el único digno y merecedor de toda nuestra alabanza. Pero dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, Él es nuestro creador. Existimos por Él, dependemos de Él y por lo tanto debemos ¿qué? Alabarle. Pero sigue diciendo, pueblo suyo somos. Esto significa una sola cosa, le pertenecemos. Él nos compró a precio de sangre. Usted y yo somos sus hijos. Él es nuestro Padre y por lo tanto debemos ¿de qué? Alabarle. Y termina diciendo, y ovejas de su prado. Allí podemos recordar que Él es ¿qué? Nuestro pastor. Y como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y encontramos una vez más razones para ¿qué? Para alabarle. Podríamos decir que ningún ser humano en este mundo tiene razones más gloriosas para cantar que el Hijo de Dios. Si hay alguien que tiene razones gloriosas para cantar, es todo aquel que ha creído en la obra de Jesucristo. Tiene razones ¿qué? Gloriosas. Porque hoy en día vemos que muchos cantan al amor, otros cantan al despecho, otros cantan, no sé, a la vida, a la alegría. Pero estas cosas son temporales y de hecho muchas de ellas son efímeras. Pero el canto del creyente está fundamentado en verdades eternas. Por eso podríamos decir que el canto del creyente es una respuesta de fe a la revelación divina. Es decir, cuando el creyente comprende quién es Dios y lo que Él ha hecho por su vida y por su salvación, no queda otra cosa más que alabarle. El canto del creyente a Dios es una respuesta de fe ¿a qué? A la revelación divina. Es por eso que usted notará que un cristiano puede cantar alabanzas a Dios aún cuando se encuentra en medio de las dificultades más grandes. No sé si usted recuerda el caso de Pablo y Silas allá en Filipos. Fueron encarcelados, dice la Escritura que los llevaron al fondo de la cárcel, colocaron sus pies en el cepo y en medio de la dificultad más grande, ¿qué hicieron ellos? ¿Quejarse, maldecir, renegar contra Dios? No, dice la palabra que ellos cantaban alabanzas a Él. Por eso, iglesia, recuerde que por más terribles que puedan ser las circunstancias que nosotros podamos vivir, hay unas verdades que no podemos olvidar. ¿Cuáles? Dios sigue sentado en su trono, Él sigue siendo sabio, sigue siendo bueno, sigue siendo amoroso, sigue siendo misericordioso, sigue siendo fiel y por lo tanto nosotros podemos y debemos alabarlo siempre, proclamando esa confianza inquebrantable en el Dios de nuestra salvación. Amén. Iglesia, nuestro Dios nos pide que le cantemos y nos da razones suficientes para hacerlo. Por eso yo lo invito a que usted siempre le alabe en todo momento. Alábelo en la iglesia, alábelo en casa, alábelo en su tiempo de oración, alábelo en todo lugar, alábelo en toda circunstancia. Porque como dijo el salmista, Jehová es digno y de suprema alabanza. Amén. Vamos a mirar el segundo punto, ahí mismo en el Salmo 100, pero esta vez versos 4 y 5. Salmo 100, verso 4 y 5 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo segundo que encontramos es una invitación a la acción de gracias. Primero encontramos un llamado a alabarle,
vimos las razones por las cuales nosotros debemos de alabar al Señor independientemente de circunstancias y de situaciones, pero luego el salmista nos hace una invitación a la acción de gracias. Aquí vemos, en este pasaje que acabamos de leer, cómo la acción de gracias está unida o ligada a la alabanza. Volvamos a mirar el pasaje. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Luego dice, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entonces, podríamos decir que la acción de gracias nos lleva a alabarle. Un corazón agradecido siempre producirá alabanza. De hecho, hay una historia en el Nuevo Testamento que nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Allá en Lucas, en el capítulo 17, el escritor nos recuerda una situación donde el Señor pasa por un lugar y hay 10 leprosos que lo ven y desde lejos le gritan, Maestro, ten misericordia de nosotros. El Señor los mira y les dice, id y mostraos al sacerdote. Y nos dice el pasaje que mientras ellos iban, fueron todos limpiados, es decir, fueron sanados de su lepra. Y acompáñeme ahí en el Lucas 17 y lea conmigo el verso 15 al 18 para que miremos lo que sucedió. Lucas 17, versos 15 al 18, dice, entonces uno de ellos, es decir, uno de los leprosos que había sido sanado en el camino, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Dice allí, volvió, escuche, glorificando a Dios, ¿de qué manera? A gran voz. Note, alababa al Señor. Verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, es decir, a los pies de Jesús, haciendo ¿qué? Dándole gracias. Y este era samaritano. Verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Verso 18, mire lo que dice el mismo Jesús. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Entonces noten cómo la alabanza y la gratitud van de la mano. Difícilmente una persona, incluso un creyente desagradecido, deseará alabar al Señor. Y así como encontramos en la Biblia varios pasajes que nos hacen un llamado a alabar a Dios, también encontramos varios pasajes que nos invitan a que tengamos acciones de gracias con el Señor. El primer pasaje es ya el que acabamos de leer, el Salmo 104, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Pero si usted recuerda el Salmo 103, 2, que fue escrito por David, él dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, alma mía, no sea ingrata con el Señor. Bendígalo sin olvidar todos los beneficios que Él ha hecho. Pero en el Nuevo Testamento también hay unos pasajes que nos invitan a tener acción de gracias con el Señor. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 3, verso 17. Colosenses 3, 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, y mire lo que dice allí, dando ¿qué? Gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, notamos Colosenses 3:17 cómo hay una invitación a ¿qué? A darle gracias a Dios por medio de Jesucristo. Pero hay otro pasaje que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Y allí lo dice, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, si alguna vez usted se ha preguntado cuál será la voluntad de Dios para mi vida, aquí está la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias a Dios en todo. No dice dad gracias a Dios cuando las cosas están como tú quieres, no. Dad gracias a Dios en todo. Si queremos conocer la voluntad de Dios, está revelada. ¿Cuál es? Seamos agradecidos. Y en estos pasajes podemos ver claramente que Dios nos invita a eso, a ser ¿qué? Agradecidos. Ahora, usted y yo sabemos que por causa del pecado, el ser humano tiene un problema con la gratitud a Dios. Al ser humano le cuesta ser agradecido. Y podríamos decir algunas razones. Por ejemplo, una de las razones por las cuales al ser humano le cuesta ser agradecido con Dios es porque cree que Dios le debe. Cree que Dios ¿qué? Le debe. Mire, el hombre piensa que como Dios es amor y que como Dios es bueno, entonces Dios le debe. Y muchos piensan que Dios les debe la salvación, que Dios les debe el bienestar, que Dios les debe la salud, que Dios les debe la protección, que Dios les debe la vida. Y cuando nosotros pensamos así, pues no vamos a encontrar razones para darle gracias. ¿Por qué? No, porque Él me lo debe. Cuando a nosotros nos pagan algo que es nuestro o no le devuelven, pues no habría motivos de dar gracias por ello, porque no lo deben. Y a veces ese es el comportamiento que tenemos con el Señor. Creemos que Él nos debe las cosas. Y como creemos que Él nos debe, entonces tenemos la tendencia a pensar que siempre merecemos más. Pero si nosotros miramos bien el asunto, no es así. Dios no nos debe nada. ¿Qué nos debe Dios? Nada. Dios no nos debe nada. Todo, y cuando digo todo, es todo lo que nosotros recibimos de Él, comenzando por nuestra propia vida, por la vida que hoy usted y yo tenemos, lo recibimos es por gracia. Es inmerecido. No merecemos nada. Alguien dijo que lo único que nosotros o que el hombre justamente merece es el infierno. Suena duro, ¿verdad? Que lo único que justamente merece el hombre es el infierno. Ahora, alguien podría decir, uy, no, pero ¿por qué dice eso? Bueno, porque el hombre pecó y la mayor ofensa al Señor es precisamente el pecado. Porque el hombre se apartó de Dios, porque el hombre desobedece a Dios, porque el hombre trata de burlarse de Dios, porque el hombre le exige a Dios, porque el hombre se olvida de Dios, porque el hombre menosprecia a Dios. Y lo único que mereceríamos por todo esto sería que su ira y su juicio. Pero yo sé que el corazón engañoso que el hombre tiene a veces nos lleva a pensar, pero bueno, luego Dios no es bueno y luego Dios no es amoroso. Y claro, eso es verdad. La Biblia nos habla que Dios es bueno, la Biblia nos habla que Dios es amor, pero la Biblia también nos dice que Dios es un juez justo. Y le voy a dar un ejemplo. Imagínese, y eso sucede mucho en nuestra cultura, pero imagínese que hay un hombre que comete un gran delito, el peor delito que usted pueda pensar. Comete, no sé, un gran homicidio, aberraciones con un niño o con una persona desvalida, y esa persona es atrapada y es llevada a la justicia. Pero resulta que lo llevan ante un juez y el juez dice, lo que pasa es que yo me doy cuenta que usted sí cometió ese delito, que usted es un asesino y un violador, pero es que yo soy bueno y amoroso, por lo tanto lo absuelvo, puede irse para su casa. ¿Usted qué haría? ¿Se pondría feliz? ¿Saltaría en una pata? ¿Verdad que no?
¿Qué haríamos nosotros? Nos enojaríamos, nos pondríamos bravos, tal vez saldríamos a las calles, quemaríamos calles y haríamos una infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque eso nos parecería injusto. Pero si miramos bien, eso es lo que nosotros queremos que Dios haga con nosotros. No estaríamos de acuerdo que como el juez es bueno y amoroso, absuelva a un culpable. Pero como Dios sí es bueno y amoroso, tiene que absolvernos a nosotros y darnos todo lo que queremos. Y ahí nos damos cuenta lo incongruentes que generalmente nosotros somos. O como la frase de hoy en día de moda, vivimos una doble moral. Entonces, Dios no nos debe nada. La salvación y todo lo que nosotros recibimos de Él es solo por gracia. Y esa es una razón suficiente para tener acciones de gracia para con nuestro Dios. Amén. La otra cosa que dificulta que el ser humano sea agradecido con Dios es el orgullo. El ser humano es orgulloso. Por causa del pecado, él cree que depende de sí mismo, cree solo en sus capacidades y esto le impide de alguna manera ser agradecido con Dios. El ser humano generalmente por causa del orgullo piensa que todo lo que tiene, sea poco o sea mucho, ha sido por su capacidad, por su genialidad, por su sagacidad, por su pilera. Pero si nosotros lo pensamos bien, nada de lo que nosotros hemos obtenido en la vida o que tenemos actualmente es por nosotros, sino por la gracia de Dios que lo ha permitido. Y por eso nosotros debíamos alabarlo. Hay una frase del apóstol Pablo que me gusta, que él dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Y así es con cada uno de nosotros. Nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, sea poco o sea mucho, todo por la gracia de Dios. Por eso usted nota que el orgullo nos lleva más a buscar nuestra propia alabanza que la alabanza de Dios. Y a veces sin querer queriendo podemos contar nuestros logros, nuestras victorias, buscando en el fondo que nos alaben. Pero recuerde, nosotros fuimos creados para alabar al Señor. Y cuando nosotros, a causa del Evangelio y de la obra del Señor en nosotros, dejamos a un lado ese orgullo, ahí es cuando podemos reconocer que es por pura gracia que tenemos lo que tenemos y que somos lo que somos, y ahí podemos nosotros alabarlo. Nosotros estamos llamados, iglesia, a alabar al Señor, pero también estamos llamados a ser agradecidos con Él todo el tiempo. Lo contrario al agradecimiento, ¿qué es? El descontento, la queja, y difícilmente una persona descontenta con la vida y quejosa puede alabar al Señor. Porque aquel que es quejoso y aquel que vive descontento nunca encontrará razones para alabar al Señor. Y una persona que es así, generalmente está pensando siempre en ella misma, y usted habla con ella y ella solo habla de sus problemas, de su dolor, de sus dificultades, y constantemente está en una pelea con Dios. ¿Y esto qué muestra? Una sola cosa: la imagen que esta persona tiene de Dios está distorsionada. No ha comprendido aún la gracia del Señor. Y es cierto que seguramente esta persona habrá sufrido y habrá pasado por dolores y seguramente por malas experiencias, pero pregunto, ¿quién de nosotros no ha pasado por situaciones difíciles? El mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Alguien decía que un buen consejo para aquellas personas que sufren de queja y que sufren de descontento es que siempre recuerden que la salvación recibida es por gracia. Y que cuando les pregunten cómo están, debieran decir: mejor de lo que merezco.
¿Cómo está? Mejor de lo que merezco. Porque eso nos ayuda a ubicarnos realmente en la gracia del Señor. Y el salmista termina este salmo recordándonos cómo es el Dios a quien nosotros debemos de acercarnos con acciones de gracias. Mire lo que dice el verso 5. Luego de invitar a que entremos con acciones de gracias, de que lo alabemos, que bendigamos su nombre, mire lo que dice el Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces allí encontramos razones por las cuales debemos de tener acciones de gracias. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Y cuando habla de Jehová es bueno, no es que Él a veces es bueno y a veces no lo es. No, está hablando de su naturaleza, de su carácter. Jehová siempre es bueno. Aún en esos momentos que nosotros no entendemos por qué los permite, Él sigue siendo bueno. Pero también dice, para siempre es su misericordia. Y por eso debíamos nosotros agradecerle. Como dijo Jeremías, nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero termina diciendo, y su verdad, y otras versiones dice, su fidelidad es por siempre. Esa es una razón más para nosotros estar agradecidos con Él. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, misericordioso y fiel por siempre. Y esas son razones suficientes para estar siempre agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia. Amén. Palabras finales. Si usted que me escucha ya puso su confianza en Dios, si el Dios de la Biblia es su Dios, si usted ya experimentó la gracia de la salvación, déjeme decirle que usted ya tiene razones suficientes para alabarlo y para estar agradecido con Él en todo tiempo y en toda circunstancia. Nunca olvide, Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es bueno. Su misericordia es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Ahora, si usted que me escucha no ha creído en el Dios de la Biblia y tiene su propio Dios, porque hay personas que dicen, no, pero es que yo creo en Dios a mi manera, quiero recordarle que hay un solo Dios y es el Dios de la Biblia. Y si el Dios que usted tiene no está acorde con el Dios que la Biblia nos revela, entonces no está creyendo en el verdadero Dios. Y si es así, yo le invito a que usted venga a Él en arrepentimiento y fe para que pueda experimentar la mayor gracia que podemos recibir, que es la gracia de la salvación, la cual lo llevará a alabar a Dios y a vivir agradecido en esta vida, aún a pesar de todas las circunstancias que usted pueda vivir. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces a alabarle. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio es que tú escojas al hombre que ha fallado, al hombre que ha caído, al hombre que no es bueno, y nos escojas, Señor, para que te cantemos a ti y nos pidas, Dios, que lo hagamos, aún a pesar de nuestras malas voces, aún a pesar de nuestros desafines, aún a pesar de todo lo que nosotros tenemos mal en nuestra vida. Pero por la obra de Cristo, Señor, tú nos haces tus hijos y ahora nos pides que te cantemos. ¡Qué privilegio! Ayúdanos siempre, Señor, a ver
la oportunidad de alabarte como un privilegio. Que siempre, Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón estén esas verdades tuyas. ¿Quién eres tú? Lo que has hecho, tu amor, tu misericordia, tu bondad y todo aquello que has manifestado para nuestras vidas. Y que nosotros podamos elevar nuestras voces, Señor, para reconocer tus virtudes y exaltarte siempre por eso. Ayúdanos a alabarte en nuestra casa, Señor. Que nuestra casa sea un lugar de alabanza a ti. Ayúdanos a alabarte en nuestro tiempo de oración. Ayúdanos a alabarte en nuestro trabajo. Ayúdanos a alabarte como Pablo y Silas, aún en esas circunstancias difíciles. Porque aún en medio de lo difícil, tú sigues siendo Dios, digno de suprema alabanza. Pero también te pedimos, Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Perdónanos, Dios, si nuestra característica es la ingratitud. Perdónanos, Señor, si somos personas desagradecidas, que viven descontentas con todo, si somos quejosos. Señor, hay muchas razones para alabarte, pero la principal de ellas y la principal razón también para darte gracias es por la salvación inmerecida que nos has dado. Hoy te damos gracias por ello. Gracias por la vida. Gracias por nuestro cónyuge, por nuestros hijos. Gracias por el techo que nos has dado, por la comida, por el vestido y por cada cosa, Señor, que tú nos has permitido obtener en esta vida, sea poco o sea mucho. Queremos darte gracias. Y danos, Señor, pedimos un corazón agradecido para que en todo tiempo podamos venir a ti con acción de gracias, pero también con alabanza. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, por recordarnos la importancia de la alabanza y la gratitud en nuestros labios. Ya como parte final de anuncios, hoy no vamos a celebrar el cumpleaños. Hasta donde tenemos los datos, nadie cumplió años, o si alguien cumplió años no teníamos el dato. Pero sí quiero recordarles que el día 17 de diciembre vamos a celebrar nuestra acción de gracias, como lo solemos hacer ya hace por 3 años más o menos en la iglesia. Y esta semana le estaremos dando información para que usted se prepare para ello. También recordarle que los días martes está el estudio de mujeres y los días jueves nuestro estudio Conociendo las Escrituras. Un abrazo, iglesia, y que el Señor les bendiga.